la parte posterior es de forma convexa y está suspendida por la zona ciliar. ¿Listo? Tiene una membrana elástica periférica, que es tanto la pupila por delante y el cuerpo vítreo por detrás. Tiene, entonces, esta muy importante es que el lente está hecho como por fibras, que son fibras radiadas, que tienen una longitud determinada y se van adosando, se van adecuando de acuerdo hacia el centro del mismo, que es el ecuador. De la parte del lente importante de su cámara anterior, la parte más delantera de él es un poco más delgadita y la parte posterior es mucho más gruesa. ¿Listo? Él está suspendido, como estábamos hablando ahorita previamente, en la zona ciliar. La zona ciliar tiene un montón de fibras que lo van a como abrazar a él, lo van a tener rodeándolo para poderlo sostener en la parte delantera del ojo y por acción de la zona ciliar, cuando los músculos ciliares se contraen o se relajan, van a hacer que el lente o las fibras propias del lente se vayan a achicar o se vayan a alejar. Eso hace que el lente tome una forma más convexa o una forma más plana. Al hacer eso, lo que hace es tratar de acomodar los rayos de luz hacia un punto determinado para enfocar, ya sea de lejos o ya sea de cerca. ¿Listo? Entonces, esa tensión que se forma, lo que va a hacer es aumentar o disminuir la curvatura del lente. Si queremos ver de cerca, el lente se vuelve más convexo y la visión se enfoca en un punto mucho más cercano. Si la visión es mucho más lejana, necesitamos ver algo mucho más a la distancia, el lente lo que se va a hacer es que se va a aplanar. Este efecto de que se acomoda para un lado o para el otro se llama el fenómeno de acomodación. ¿Listo? Súper importante, el cristalino no está vascularizado y no está inervado. Bueno, él principalmente se nutre es por invisión. Del cuerpo y el humor vítreo que podemos hablar, muchísimo. Entonces, el cuerpo vítreo o el humor vítreo tiene una consistencia como de gelatina. Él está en la capa o en la porción posterior del ojo, para que ustedes lo puedan ver mucho mejor y como tener en cuenta que eso es como se vería viendo un humor vítreo. ¿Listo? Es muy gelatinoso porque tiene mucho ácido hialurónico y básicamente lo que hace este humor vítreo es ocupar los 2/3 posteriores de todo el globo ocular. Este humor vítreo, esta gelatinita, tiene una fosa en su parte anterior o tiene un huequito como una escotadura, que es para que el lente pueda acomodarse y pueda entrar ahí. Eso se llama una fosa hialoidea. Tiene mucho ácido hialurónico y en la parte anterior tiene un medio huequito para que el lente pueda entrar, para que el cristalino pueda entrar, y esa fosita se llama la fosa hialoidea. ¿Listo? La conformación del humor vítreo básicamente tiene 98% agua y un 2% son proteínas. Tiene cloruro de sodio, que tiene salecita, y tiene una red pequeña de fibras de tejido conectivo, y lo que van a formar es el estroma o el cuerpo como tal del humor vítreo. Este humor vítreo es el último componente que funciona también como medio refractivo y es de las estructuras principales que nos va a dar la sostenibilidad o como el sostén, la forma como tal del globo ocular. Por eso, cuando ustedes también tengan pacientes que tengan alguna lesión del globo ocular que le penetra desde por fuera la esclera y ven que está teniendo una pérdida de un líquido como viscoso, como gelatinoso, ustedes ya pueden darse cuenta que está teniendo una pérdida de humor vítreo y es una urgencia oftalmológica importantísima, porque si no se corrige de forma muy temprana, muy rápida, básicamente pierdes el humor vítreo y pierdes por completo el ojo. Eh, el aparato lagrimal básicamente es un sistema compuesto por dos funciones principales, una secretora y una excretora. El sistema excretor básicamente está compuesto por dos porciones, una porción orbitaria y una porción palpebral. La porción orbitaria está ubicada de forma transversal y en la cara superolateral está pegada junto contra la fosa lagrimal y el A que está pegada aquí en la órbita, la que estamos viendo acá.
La cara inferomedial, la cara inferior y medial se apoya sobre la expansión del elevador del párpado y adelante está relacionada con el ligamento lateral palpebral superior. No lo tengo acá puestecito. Entonces, súper importante, de la porción palpebral es más pequeñita, ocupa una parte superior y lateral del párpado superior, que es esta partecita que están viendo aquí, y en los bordes posteriores se unen a la porción orbitaria. Bueno, ¿cómo funciona la cuestión? Entonces, el aparato lagrimal lo que tenemos es un saquito y una glándula lagrimal. Se produce la lágrima para función principal es humedecer, humectar y tener hidratado el ojito, pero pues veamos la función como más, eh, como cuando se lo ponemos a estimularse de forma mayor. Cuando se estimula de forma mayor, básicamente son emociones, tristeza, alegría o dolor. El saco lagrimal va a producir muchas lágrimas que van a discurrir por el frente del ojo o por el globito ocular. Ellas se van a recolectar en los puntos lagrimales superiores e inferiores para discurrir principalmente después sobre el saco lagrimal. Y este saco lagrimal lo que va a hacer es unirse en un tubito que es el conducto nasolagrimal y va a drenar a la fosa nasal. Producimos muchas secreciones. Esta secreción normalmente viene por acá, se drena sin ninguna complicación. Cuando hay sobreproducción, cuando lloramos con alguna emoción, las lágrimas o sobrepasan y salen por delante del ojo, por delante de la órbita, las lágrimas grandototas, o la otra gran porción se va a drenar al aparato lagrimal. Y lo que vamos a pensar es que estamos drenando y botando muchos mocos. Pero en realidad no estamos botando mocos, sino estamos botando son muchas lágrimas que están drenando al conducto nasolagrimal. De los párpados, siguiendo con ellos, tienen una configuración interna muy importante y están formados por varias capas superpuestas. La parte más externa, la piel de los párpados, es una capa fina, tiene números pelitos pequeñitos en la superficie externa, ¿vale? Esos pelitos que son las pestañas, y están acompañadas de glándulas sebáceas. Esas glándulas son muy poco desarrolladas. Las glándulas sebáceas también se acompañan de glándulas sudoríparas, que son muy pequeñitas, pero son muy abundantes. Por eso también, como estamos en ciudades calurosas, como Cúcuta, ¿nos suben hasta los párpados? Sí, porque hay muchas glándulas sudoríparas. Bueno, le sigue la capa celular subcutánea, que está por debajito de la piel, es muy delgada y está principalmente formada por tejido conjuntivo laxo. Le continúa la capa muscular, son fibras musculares estriadas, nosotros podemos controlar cuando abrimos, cuando cerramos los párpados, y está constituida principalmente por el músculo orbicular, ¿vale? Los fascículos más internos del orbicular a veces pueden ponerlos ustedes y encontrarlos como el nombre del músculo riolano, pero básicamente es el mismo orbicular. Después sigue la capa celular submucosa, que se parece mucho a la celular subcutánea y está formada principalmente por tejido conjuntivo laxo. Después viene otra capa, que es la capa fibrosa, la capa fibrocartilaginosa, que está formada por los tarsos y los ligamentos anchos de los párpados. Y la capa muscular, las fibras lisas, viene por debajo de los ligamentos y básicamente todos juntos van a constituir el músculo palpebral superior y el músculo palpebral inferior, que también pueden ser llamados los músculos de Müller. La capa mucosa es la más profunda de las capas, básicamente, y está formada por la conjuntiva. Y todo eso lo encontramos en una estructura tan chiquitica y tan delgada como es el párpado. ¿Listo? Las glándulas palpebrales, acá viene el enredo grandotote. Les pongo aquí una foto más grandecita, esta. Entonces, hay diferentes glándulas. Hay unas glándulas que llaman las de meibomio, o son las glándulas tarsales. Esas son pequeñas formaciones, son en forma de racimos, son arracimadas y están dispuestos de forma paralela entre sí en el espesor de los tarsos. ¿Listos? Son estos de acá. Están como medio moradito con verde. Son de 20, de 20, 25 a 30 en el párpado superior y de 20 a 25 en el párpado inferior de estas glandulitas.
Desde el punto de vista funcional, las glándulas de Meibonia son muy análogas y muy parecidas a las glándulas sebáceas. ¿Listo? Se acompañan también otras glándulas que son las que están acá más pequeñitas, que son las glándulas de Seyss, o son glándulas ciliares y son igualmente glándulas sebáceas, son mucho más poco desarrolladas y esas están asociadas principalmente a las pestañas. Lo que producen las glándulas de Meibonia y las glándulas de Seyss básicamente van a generar un material aglutinante y ese material aglutinante cuando nos levantamos en las mañanas lo conocemos como lagaña. ¿Listo? Hay otras glandulitas chiquitas que son las glándulas de Moll, son las glándulas sudoríparas, las que hablamos ahorita, que son numerosas, que están distribuidas en los dos párpados de forma marcada, y básicamente lo que van a ocupar es el borde libre de los párpados y se van a abrir a veces también entre las pestañas. Estos son los tres tipos de glándulas principales que tenemos. Continuando con la parte de la audición, regálame un segundito. Hola, mi nano. Acá despertar mi gordo. Entonces, tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está formado básicamente por la oreja, lo que ya hemos hablado en la clase pasada, lo vamos a llamar pabellón auricular, y el conducto auditivo externo y la membrana timpánica, que es el límite más como interno, por decirlo así, del oído externo. Para identificar las estructuras del pabellón auricular, entonces tenemos todo ese pocotón de estructuras que tenemos que perder de memoria, sí, porque no podemos decir que es el cosito el que está bajito del huequito de aquí de la oreja, nada. Tenemos que hablar principalmente que tenemos un giro grandotote principal, que es el hélix, y a partir de él los podemos distribuir en diferentes porciones que tenemos. Delante del hélix encontramos el antehélix, que es esta porción que tenemos aquí atrásita. Delantecito del antehélix encontramos un huequito, podemos decirle el cabo. Las dos palitos que tenemos acá en las orejas los llamamos el trago. Tenemos un trago y un antitrago, y lo que está entre los tragos es la escotadura intertrágica. Fácil. Hélix, por delante del hélix, el antehélix. Hay un huequito que es el cabo, y el otro que es los dos punticos que tenemos aquí, que son el trago, y pues está el antitrago, y en medio de los dos está la escotadura intertrágica. ¿Listos? Como tenemos el hélix, el antehélix, y hay un canal aquí, en medio de ellos dos, pues tenemos el canal del hélix, y ahí tenemos principalmente las estructuras denotadas del pabellón auricular. Si ya queremos mirar pues, de dónde sale el hélix, pues acá está la raíz del hélix y donde está toda la vuelta total de la estructura principal grande está el pabellón auricular. Acá tenemos otro huequito que es una fosita que tiene forma de triángulo, entonces es la fosa triangular. Y listo, nos lo aprendimos fácil. Hélix, antehélix, la raíz del hélix, los bichitos chistosos que son los tragos, entonces el que está más adelante es el trago, el que está atrás es el antitrago, en medio de los dos está la escotadura intertrágica, el lobulito de la oreja, delante entre el hélix y el antehélix hay un canal, este es el canal del hélix porque es la estructura principal, y tenemos dos huequitos, el cabo principal, el orificio auditivo externo y el que tiene forma de triangulito, que es una fosa triangular. ¿Listos? El conducto auditivo externo es un conducto que tiene una forma de S, es aplanado, tiene un sentido antero-posterior, más adelante para atrás, y tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa. De la porción cartilaginosa, la porción como más externa, la porción ósea la que va haciéndose la parte más interna del oído. Este orificio se extiende desde la membrana timpánica hasta afuera, o de afuera hasta la membrana timpánica, y tiene más o menos 2.4 a 3 centímetros de largo y más o menos 6 milímetros de diámetro. ¿Listo? Y al finalizar este conducto auditivo nos vamos a encontrar la membrana timpánica. Esa es la imagen y eso es lo que nosotros vamos a ver cuando hagamos una otoscopia para ver cómo están las personas con los oídos, si tienen alguna inflamación o alguna lesión dentro del oído. La membrana timpánica es una membrana delgada, transparente, circular, se extiende en dirección diagonal y está al final del conducto auditivo externo. El diámetro de ella varía de persona a persona, pero más o menos de 9 a 11 milímetros. Se inserta debajo del surco timpánico del hueso temporal. ¿Listos? Y
está anclado básicamente por un rodete o un anillo fibrocartilaginoso. En dirección superior se le fija la apófisis lateral del martillo. Ya vamos a estudiar las estructuras del tímpano, se los voy a enseñar de forma muy fácil. Y básicamente tiene una cara lateral y una cara media, dos porciones, una flácida, una tensa, y tiene tres capas: lateral, cutánea, medio fibrosa y mucosa. ¿Listos? Entonces, acuérdense que dentro de la membrana timpánica, tenemos tres estructuras óseas que son los huesecillos del oído medio: martillo, yunque y el estribo, porque tienen más forma de martillo, forma de yunque y forma de estribo. ¿Listo? Entonces, el principal que nos va a dar las relaciones de la membrana timpánica es el martillo. ¿Listos? Hagan de cuenta que tienen toda la membrana de un tambor, que es como funciona en realidad la membrana timpánica, y en el centro está la parte del manguito y la cabeza del martillo. ¿Listos? Esto nos va a partir principalmente en dos porciones: una de más arribita y una de más abajo. La de más arribita y la de más abajo tienen dos membranas principales: esta membrana de aquí y esta membrana chiquitica de acá. Esta membrana de acá, como está en relación con la porción más larga del martillo y la porción más grandotota, la que tenemos que esté más templadita, pues va a ser una membrana grandotota y principal, que es la porción tensa. ¿Listos? Esta porción tensa de la membrana se acompaña de una porción superior, la porción flácida. Esta estría o este estribillo del martillo nos va a partir la membrana en dos formas principales: la izquierda y la derecha. Cuando lo vayamos a describir clínicamente, pues podemos dividirlo en cuadrantes: el cuadrante superior, el cuadrante inferior, izquierdo o derecho. ¿Listos? El martillo me parte la membrana en dos partes principales, para arriba y para abajo. La parte de abajo es la porción tensa de la membrana, la parte de arriba es la porción relajada o laxa de la membrana. ¿Listos? Viéndolo en las estructuras, vemos como el centro de la membrana, que viene siendo como el manubrio del martillito, lo también lo pueden llamar el ombligo de la membrana timpánica. Aquí al fondo vemos el huesito del estribo, y aquí más arribita vemos el huesito del yunque. Y listo, ahí lo tenemos. Martillo, partimos membrana en cuatro. La parte de arriba es la porción laxa de la membrana, la parte de aquí abajo es la porción tensa de la membrana. Vemos al fondo el yunque, el estribo, con el ombliguito de la membrana. Y siempre muy importante, la membrana, cuando nosotros la alumbramos, viéndolo desde la otoscopia, tiene un triangulito que se ilumina muchísimo, que es el triángulo luminoso. ¿Ok? Y listos. Describimos la membrana timpánica. Viendo los huesecillos por separados, lo que encontramos es esto: el martillo con su cabezota gigantesca de martillo, el cuellito con dos apófisis, las laterales y las anteriores, y el manubrio o de donde se agarra el martillo. Esto es lo que nos vendría dando aquí el ombliguito de la membrana timpánica, y esta es la porción que va hacia adentro, que no podemos ver muy bien. Yunque, en realidad no me parece que tenga tanta forma de yunque, pero bueno, es el yunque. Tiene un cuerpo, tiene dos ramas, una rama corta y una rama larga. Y el estribo, que es cuando ponemos nosotros los pies cuando vamos a montar a caballo, que por eso se le llama el estribo, porque tiene forma de estribo, tiene dos ramitas: una rama anterior, una rama posterior, la base y la cabecita del estribo, que si nosotros los juntamos, lo que vamos a encontrar es esto. ¿Ok? La membrana timpánica, acá está el manubrio, la parte donde agarraríamos el martillo, la cabezota del martillo, que se adosa y se acomoda principalmente sobre el yunque, y esta en su ramita posterior va a dar el estribo. ¿Ok? Entonces, el oído medio, ya yéndonos de la parte del tímpano para adentro, estamos hablando del oído medio. El oído medio tiene una función principal, y es que los huesecillos van a ampliar mecánicamente las vibraciones del tímpano. ¿Cómo funciona la cosa? Llega la onda sonora en forma mecánica, va a mover la membrana timpánica, que a su vez va a mover el martillo, que va a mover el yunque, que va a mover el estribo, para convertir las señales de forma mecánica. Bueno, entonces el mango del martillo
está incluido en el tímpano, a modo que la cabeza sobresale por encima de la membrana, lo que estamos viendo aquí. Esta cabeza se articula con el cuerpo del yunque y el yunque con la cabeza del estribo, por medio de la rama larga del estribo, perdón, del yunque. Y la base del estribo, donde apoyaríamos el pie, por decirlo así, se asienta sobre la ventana vestibular, que básicamente es la entrada al oído interno. ¿Listos? ¿En qué dimensiones tenemos estos? Así son los huesecillos del oído. ¿Vale? Entonces acá tenemos el martillo con su cabecita, el yunque y el estribito. Hablando de la parte del oído interno, pues básicamente el oído interno está ubicado en la porción petrosa del hueso temporal. Acuérdense de lo que hablamos del hueso temporal, la porción petrosa, el peñasco, las celdillas mastoideas. Tienen unos órganos, que es el órgano vestíbulo coclear, que se encarga de la percepción del sonido y básicamente mantener el equilibrio, que son estos dos órganos que tenemos acá. Entonces tenemos dos zonas principales, un laberinto anterior, o la cóclea, la que tiene forma de caracolito, y la otra que es el laberinto posterior, de forma vestibular. ¿Listos? Entonces, acá viene una parte medio enredada, que es el laberinto de la cóclea. Acá lo que estamos viendo es una sección en la que yo cojo este caracolito, lo parto como de forma horizontal y le puedo ver sus diferentes capas y sus diferentes porciones internas. Entonces, la cóclea es un conducto. Hagan de cuenta que este conducto que tengo aquí lo enrollo sobre sí mismo, le doy vuelticas, le doy 2.75 vueltas, casi 3 vueltas, no alcanzan a hacer 3 vueltas sobre sí mismo. Y él tiene 35 milímetros de largo y 15 milímetros de diámetro. Es absoluta y absurdamente chiquitico. Dentro él va a tener 3 tubos. Una rampa vestibular, que es esta grande inicial que vemos aquí arriba, un conducto coclear o una rampa media, que es la que vemos acá, que es como la fundamental y principal, y la otra, que es la rampa timpánica, que es la que vemos aquí abajo. Si lo vemos el conductico como venía desde antes, entonces hagan de cuenta que acá tenemos el canal auditivo, el tímpano, el martillo, el yunque, el estribo. El estribo se pega a la ventana oval para convertir esas señales mecánicas que vienen de la audición y las distribuyen ondas sobre el líquido que está aquí adentro, que ya lo vamos a estudiar, que si estiramos ese caracolito lo que vamos a encontrar es esto: la rampa vestibular, la rampa timpánica, que son las que vemos aquí, la rampa vestibular, la rampa timpánica, y el conducto coclear acá no lo veremos porque estaría como en medio de estas láminas que se está dividiendo esta membrana. ¿Ok? Entonces, la membrana vestibular o la membrana de Reisner, que es la más grandotota de todas, separa la rama vestibular, por decirlo así, del conducto coclear por esta membrana. Esta membranita es la membrana de Reisner. La membrana basilar va a separar el conducto coclear, que es este conducto de acá, con la parte timpánica, con la rampa timpánica. Entonces tenemos la membrana vestibular o de Reisner y la membrana basal. ¿Listos? Todo esto, como es un caracolito y va juntándose hasta la parte superior, esta parte superior, esta cupulita, esta puntita, también lo pueden encontrar ustedes como la cúpula o como el icotrema. Y en esa puntica allá arriba, todos se van a comunicar, la rampa vestibular y la rampa timpánica. ¿Listos? Súper importante. Acá, como hemos esquematizado, vamos a encontrar un organelito, que es el que nos va a hacer la traducción de todas las señales sonoras. Este organito es el que vamos a encontrar, que se llama el órgano de Corti. ¿Qué pasa con este organito de Corti? El órgano de Corti es el encargado de cambiar los impulsos mecánicos que vienen a convertirlos en impulsos nerviosos para que se vayan a la corteza auditiva y poder nosotros interpretar lo que estamos escuchando. ¿Listos? Él se encuentra sobre la membrana basilar o la membrana basal y lo que va a hacer la membrana es moverse. El órgano de Corti tiene unas células muy especializadas, que son estas celulitas que tienen pelitos o células pilosas. Esos pelitos se van a mover
para arriba, para abajo o para los lados, dependiendo de cómo venga la señal sonora. Eh, se me olvidó explicarles una cosa también. Entonces, este organito, este caracolito, dentro del caracolito vienen dispuestas estas estructuras que acabamos de estudiar. ¿Por qué es tan importante esa forma de caracol? Porque viene siendo mucho más grueso al fondo y se va volviendo mucho más delgadito en la parte superior. Al terminar siendo así delgadito, lo que va a hacer es distribuir mucho mejor las ondas sonoras. Al distribuir mejor esas ondas sonoras, va a distribuir el ancho o la amplitud de la onda en si va a ser gruesa o grave o si va a ser más delgadita o aguda. Y ahí es donde nosotros vamos a poder diferenciar y vamos a poder estudiar, bueno, vamos a poder percibir las ondas de sonido. Ahí es donde nosotros tenemos nuestro rango y nuestra amplitud de sonido. Las ondas más gruesitas o las que tienen mayor fuerza van a terminar llegando hasta los impulsos más superiores, que es esta parte de aquí arriba, y las ondas más eh, agudas se van a interpretar en la parte inferior de la cóclea. Entonces, el sonido viaja a través de la perilinfa, va a estimular la membrana basal en determinado punto de la cóclea. Esas celulitas que se van a activan unas sí, otras no, van a generar los impulsos nerviosos y esos impulsos nerviosos finalmente van a llegar a la corteza cerebral y van a interpretar el impulso mecánico del sonido, el impulso eléctrico, en saber qué es lo que está sonando. Y así es como funciona esta vía acústica que es complejísima. Entonces, repasándolo, la membrana basilar o la membrana basal se mueve, activa las células ciliares, que también se pueden llamar las células capilares o células pilosas del órgano de Corti, y al ser estimuladas, esos botan los impulsos eléctricos para ser interpretados a nivel cerebral. ¿Listo? ¿Qué es lo que acabamos de resumir en la vía acústica? Entonces, las fibras auditivas del órgano de Corti van al ganglio espiral, estos luego van a determinar sus impulsos al nervio coclear, los núcleos cocleares del tronco encéfalo, que hablamos previamente en los estudios de los pares craneales, van a dar las fibras al lóbulo temporal, y el lóbulo temporal, que es nuestra corteza auditiva primaria, va a interpretar las señales. Y así es como genera la audición del humano. Luego tenemos el laberinto posterior. El laberinto posterior, creo que hablamos de la parte vestibular. Entonces, la función de este principalmente es mantener el equilibrio. ¿Listos? El laberinto posterior tiene dos zonas principales. Una que es el vestíbulo y la otra que son la parte de los canales semicirculares. El vestíbulo, que viene siendo toda esta partecita gordita, está compuesta por el sáculo y el utrículo. ¿Listo? En la parte más posterior del laberinto posterior tiene tres conductos semicirculares: el conducto semicircular anterior, el posterior y el horizontal. ¿Listo? Y ellos básicamente lo que hacen es partir del utrículo y están dispuestos en los tres planos que acabamos de hablar. De características importantes del laberinto posterior, en el utrículo y en el sáculo se encuentra un órgano receptor que se llama la mácula. La mácula está formada por células receptores celulares ciliadas, lo que estamos hablando ahorita, muy similares y muy parecidas a las que hablamos ahorita del organelo de Cell. La mácula está cubierta por una membrana gelatinosa y tiene unos cristales de carbonato de calcio, que también se llaman los otolitos, que son los que teóricamente vemos aquí esquematizados. Esos otolitos son muy susceptibles a los cambios de gravedad y lo que hacen es estimular las células ciliadas. Entonces, básicamente tenemos como una gelatinita o un líquido que está recubriendo las células y está recubriendo a esos otolitos. Cuando nosotros nos movemos para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, ese líquido se va a mover. Ese líquido mueve las células, mueve los pelitos de las células en determinada dirección, sea anterior, posterior, horizontal, y nos va a determinar que vamos a tener
el movimiento hacia ese lado. Entonces, hagan de cuenta que ustedes tienen un vaso de agua o, bueno, un balde, algún líquido dentro de algún contenido, mueven ese líquido para un lado, ese líquido lo que va a hacer es mover las células ciliadas, mover a los pelitos, estimularlas y decir, hey, me estoy moviendo para este lado. Esas células mandan los impulsos nerviosos, mandan las señales que son traducidas finalmente en movimiento. Y aquí viene uno de los principales y los principios que tenemos en nuestra vida cotidiana. El hecho de que cuando ustedes van en carro se marean porque van dando curvas para un lado y para el otro, lo que están haciendo es moviendo dentro ese líquido. O como cuando éramos pequeños que jugamos a dar muchas vueltas y a marearnos, es porque el líquido continúa dando vueltas dentro de los canales semicirculares y básicamente nos está dando una falsa sensación para el movimiento que tenemos de mareo nosotros en los carros. El hecho de que haya esa incongruencia entre que el cerebro está interpretando que ustedes se están moviendo mucho, muy rápido en una dirección, pero que en realidad la parte interna del oído les está diciendo como no me estoy moviendo, el cuerpo finalmente lo va a interpretar como una señal incongruente, inexistente y va a generar ese mareo. ¿Listos? Los conductos semicirculares, acá como se ven, tienen unas porciones gorditas, esas porciones gorditas son las ampollas, ¿listos? Y las células sensitivas que están dentro de cada ampolla, que se originan aquí, pues se pueden llamar la cresta ampular, que también van a encontrar en los libros así. ¿Listos? De los líquidos que estamos hablando ahorita, entonces hay dos principales, uno que es la perilinfa y el otro que es la endolinfa. La perilinfa es un líquido muy parecido al líquido cefalorraquídeo y a los líquidos extracelulares. Como ustedes ya lo han estudiado también en una parte de histología y en la parte de bioquímica, nosotros tenemos líquidos dentro de las células y líquidos por fuera de las células que tienen unas características muy principales y muy fundamentales para generar la despolarización de las células. Que si entra sodio, si entra potasio, si sale sodio, si sale potasio principalmente. ¿Listos? Bueno, también el calcio es muy importante en ciertas células, pero bueno, ahorita en la parte neurovascular, sodio y potasio. Entonces, la perilinfa, que es muy parecido al líquido extracelular, es muy rica en sodio, se encuentra en las rampas vestibular, en la rampa timpánica y entre el laberinto óseo. ¿Listo? Este penetra el oído interno desde el espacio subaracnoideo a través del acueducto coclear y desemboca en la rampa timpánica. El otro líquido que la rodea es la endolinfa. Muy fácil, perilinfa parece mucho a la parte externa, endolinfa se parece mucho a la parte interna. Entonces, muy parecido al líquido intracelular, que es rico en potasio, y en el interior se encuentra en el interior del laberinto membranoso, o sea, está en el conducto coclear, en el utrículo, en el sáculo y en los conductos semicirculares. Esto se sintetiza en la estría vascular del utrículo y el sáculo y se reabsorbe a través del conducto endolinfático para drenar en el saco endolinfático. Ok. Ahora seguimos con más organelos, con más organitos. Vamos con la parte de nariz y las fosas nasales. Entonces, la nariz es el primer sector de las vías aéreas y está compuesta principalmente por tres partes: la pirámide nasal, las fosas nasales y las cavidades o los senos paranasales. Entonces, la pirámide nasal se puede dividir en un esqueleto osteocartilaginoso, en un plano cartilaginoso y el revestimiento epitelial. ¿Listos? El primero de ellos, que es el esqueleto osteocartilaginoso, tiene los huesos propios de la nariz, tiene las ramas ascendentes del maxilar, la escotadura nasal del maxilar, el hueso unguis, o bueno, los unguis que ponemos los dos lados de la nariz, y la espina nasal anterior, que esta espina está constituida por la articulación anterior de la apófisis palatina del maxilar. Seguimos con el esqueleto cartilaginoso como tal. Entonces, estos son cartílagos triangulares o laterales superiores, que es el que tenemos aquí. ¿Listos? Ellos se articulan con los huesos propios de la nariz y con el cartílago cuadrangular. El cartílago cuadrangular ustedes también lo van a poder encontrar como el septum, que es el principal cartílago que nosotros encontramos. El cartílago cuadrangular o septum se articula con los cartílagos laterales superiores. El cartílago alar, el que nos da como la forma de la nariz, la forma de los huequitos de la nariz, de las alas de la nariz. Entonces tiene modo de herradura y tiene una concavidad posterior. Los límites de él son con el arco del orificio nasal y en su parte interna con el otro cartílago del otro lado, con el homólogo contralateral. A veces hay cartílagos que son accesorios, que están o que no están
Entonces, básicamente varían muchísimo en número, en forma, y los pueden llamar los bomerianos, los cuadrados o los sesamoideos. ¿Listos? Entonces, los límites de las cavidades nasales principalmente encontramos el techo, está formado por el cuerpo, la parte hueca o el cuerpo del seno del esfenoides. El suelo está formado por los procesos palatinos del maxilar y las láminas horizontales del palatino. En la parte medial está conformada principalmente por el tabique nasal, o el cuadrado que hablamos ahorita, que lo pueden encontrar también así como cuadrado, y la pared lateral es muy regular y básicamente es debido a que están las tres láminas óseas, los cornetes y las conchas, o pues, cornetes o conchas nasales. Entonces, ¿qué es lo importante de la nariz? Principalmente identificar los meatos, los cornetes y las desembocaduras de ellos mismos. Entonces, ¿qué son los meatos? Son los espacios que se delimitan entre los cornetes. ¿Listos? Entonces, hay un meato inferior, uno medio, uno superior, uno supremo, que ese puede ser variable, a veces aparece o no aparece. Pero bueno, en el inferior está básicamente por debajo del cornete inferior, encontramos acá. El meato medio está entre el cornete medio y el inferior. El meato superior está entre el cornete medio y el superior. Y el meato supremo es inconstante y a veces está entre el cornete superior y el cornete supremo. ¿Listo? El meato superior, básicamente es súper importante que desemboca en el seno esfenoidal y las celdas etmoidales posteriores. En el meato medio se encuentran esas estructuras. Uno, el relieve de la apófisis unciforme y dos, la bula etmoidal, que es el que vemos aquí. Entonces, entre estos se encuentra el hiato semilunar inferior, en el que desemboca en el sentido cefalocaudal, o sea, de la cabeza hacia los pies, el seno frontal, parte de las celdas etmoidales y el seno maxilar. Y entre la bula etmoidal y la pared medial del etmoides, que es el cornete medio, que sacamos en el semilunar, está el hiato semilunar superior, que es donde desembocan el resto de las celdillas etmoidales anteriores. ¿Listos? Y también se puede encontrar acá una estructura que es el Lagernazi, que es una convexidad o una convejidad que está ubicada por delante de las apófisis unciformes y corresponde a una o a dos celdillas etmoidomaxilares. Bueno, y básicamente el meato inferior va a drenar ese conducto lacrimonasal, que es lo que encontramos aquí. La bula etmoidal, el hiato semilunar, las aberturas del seno maxilar. Acá podemos ver cómo se comunican el seno esfenoidal con la apertura en el meato superior, el seno frontal como va a drenar acá la parte medial y el seno maxilar. Aquí pueden ver que va
presenté hielos así, básicamente que ellos van a desembocar en el meato medio, al que estamos hablando ahorita. Y los posteriores, que son las celdillas hemorroidales posteriores, y los senos fenoidales van a desembocar en el meato superior, que es el que estamos viendo acá. Y listos. Ahora vamos con la otra parte que nos hace falta. Es que me tocó partir acá la presentación en dos porque no queda bien, no se dejaban poner. Entonces, en lo que teníamos pendiente, de parotia, músculos accesorios y articulación temporomandibular. Entonces, parotia. Parotia es la glándula salivar más desarrollada de todas y es la más grande de todas. Ella produce la mayor cantidad de saliva y básicamente una gran cantidad de contenido seroso. El peso de la parotia varía mucho, puede estar entre los 15 y los 30 gramos, depende tanto del desarrollo de la propia parotia como de las personas. ¿Listo? Ella está ubicada en un compartimiento que se denomina o se llama la celda parotidia, y la celda parotidia tiene una forma de prisma triangular. Hacia la base está la parte superior, hacia la maxilar, y la parte inferior hacia la mandíbula. ¿Listo? Ella tiene tres caras, una cara externa, una cara antero-interna y una cara postero-interna, y tres bordes principales, uno anterior, posterior e interno, y dos polos, uno superior e inferior. La pared anterior, básicamente está, o los límites de ella, está por el borde posterior del macetero, del músculo macetero, el borde posterior de la rama ascendente del maxilar y el borde posterior del pterigoideo interno. La pared posterior de la parotia está por el borde anterior del esternocleidomastoideo y por el vientre posterior del digástrico. También, acompañándola ahí por el lado, o sea, con la parte más interna, está por el estiloideo y por los ligamentos del estilo maxilar y el estiloideo. En la extremidad superior e inferior de la parotia, pues en la extremidad o la borde superior de la parotia está por la articulación temporomaxilar y por el conducto auditivo externo, que vemos aquí este ladito. Y en la borde inferior, básicamente descansa sobre el tabique intermaxiloparotídeo. ¿Listo? El borde interno, acá estamos viendo como un corte sagital, que yo moché la parotídea de arriba para abajo y estamos viendo la de aquí de arriba para abajo. Estaba básicamente por la capa profunda de las aponeurosis parotídeas y por el ligamento estilomaxilar. Entonces, la constitución anatómica de la parotia, ¿cómo es? La parotia es una glándula que tiene forma de ramas, entonces llamamos que es una forma arracimada. Está formada por muchísimos acidos y estos lobulitos se agrupan y van a formar lobulillos secundarios y luego finalmente van agrupándose y van a formar el parénquima glandular. La saliva, como hablamos ahorita, es de tipo seroso, se evacúa sucesivamente, viene inicialmente por los conductos de Bol, que son los conductos intralobulillares, entre los que están dentro de los lobulillos, que es súper importante eso. Lo siguen los interlobulillares, o sea, los que van entre los lóbulos, los que están dentro y los que están entre los lóbulos, y ellos se van juntando y se van armando hasta finalmente formar un conducto grandotote completo, que es el conducto de Stennon. ¿Vale? Entonces están los conductos que están dentro de los lobulillos, los intralobulillares, los que están entre ellos, que son los interlobulillares, y finalmente entre ellos se van a juntar a formar uno completote, que es el conducto de Stennon. Este conducto de Stennon, como les estaba contando, es el resultado de la función de los colectores intrínsecos de la glándula, los intra e interlobulillares, y lo que van a hacer es transportar la saliva hacia la cavidad bucal. Este conducto tiene el aspecto de paredes gruesas y es un poquitico planado, el que vemos acá, o la apertura la podemos ver aquí. El recorrido de él cursa hacia adelante sobre la cara externa del macetero
y luego se dobla en un ángulo que es casi recto y se apoya sobre el músculo bucinador y lo perfora hasta lograr entrar aquí a la cavidad bucal. ¿Listo? En la cavidad bucal vas a embocar en la cara interna de la mejilla y casi siempre lo vamos a encontrar entre el primer y segundo molar. A veces es importante en este conducto, de forma extraña, no se sabe por qué, pero puede presentar cálculos como casi todos los conductíficos y se tapa y puede generar inflamaciones enormes que requieren un manejo quirúrgico. Los músculos masticatorios que nos hacía falta repasarlos. Entonces, básicamente son 4 músculos principales que conforman la masticación y hay otros músculos que son accesorios a la masticación, que son los supra y los intraoideos. En cuanto a los músculos masticatorios principales, encontramos el macetero, el temporal y los pterigoideos, el medial y lateral. ¿Listos? Entonces, el macetero, o como para que lo tengan ustedes estudiando y repasándolo, el músculo macetero es el más superficial de los músculos masticadores, de hecho es fácilmente palpable. Si nosotros ponemos la mano atrás en la mandíbula y apretamos los dientes, ahí sentimos como se contrae el macetero. Entonces, es el más superficial de los músculos masticadores y es un músculo amplio de forma rectangular y tiene 2 fascículos, uno superficial y uno profundo. ¿Ok? La inserción de la superficial es en los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático, que vamos acá, en el arco cigomático, y en la parte inferior, donde se va la inserción distal, es en el ángulo de la mandíbula y sobre la cara externa de la mandíbula. El as profundo está en el borde inferior y en la cara interna de la apófisis cigomática también, pero va a terminar en la rama descendente de la mandíbula. ¿Listo? Las acciones del macetero es que cuando se contrae, forma simultánea las 2 ramitas, lo que va a hacer es elevar la mandíbula, traccionarla para arriba. El temporal es que también lo hemos visto y estudiado mucho más, y aparte de cuando hablamos de las fosas de las craneales, lo estudiamos, pues es un músculo que es bastante fuerte, él funciona también como elevador de la mandíbula, y está situado acá al lado de la cabeza, lo ocupa la fosa temporal por arriba, y el arco cigomático se extiende en forma de abanico, ¿ok? La inserción de él por arriba se inserta en la línea curva temporal inferior, recuerden que tenemos una línea medial temporal inferior, y en la fosa temporal también va a botar un accesorio que es en la cara interna del arco cigomático, que es el que vemos acá. De ahí todas las fibras se van juntando y van a converger sobre una lámina fibrosa y un tendón que acaba en el vértice y en los bordes y en la cara inferior de la coronoides. Las acciones del temporal, que es que cuando se contrae, va también a levantar, a elevar la mandíbula y la va a dirigir hacia atrás. Por eso son importantes las inserciones en la parte de la coronoides. Y básicamente lo que van a elevar la coronoides son los haces que vienen acá de la parte posterior del temporal. El pterigoideo medial o interno, también lo pueden conseguir como pterigoideo interno. Para eso también en latino pueden conseguir como pterigoideos medialis o internos. ¿Listo? La inserción del, bueno, acuérdense que tenemos un pterigoideo lateral y un pterigoideo medial. El medial se origina en el maxilar superior y la parte profunda se origina en la placa pterigoideo-lateral del esfenoides. ¿Listo? Las dos se dieron en la rama de la mandíbula muy cerca acá del ángulo mandibular. Las acciones del pterigoideo medial es que es un músculo elevador de la mandíbula, pero lo que hace él también es poder dejar mover la mandíbula para lado y lado. No podemos mover la mandíbula para los lados para que la masticación no sea solo para arriba para abajo, sino en un movimiento circular para poder triturar mejor la comida, está involucrado el pterigoideo medial. Pterigoideo lateral o pterigoideo externo, que lo van a conseguir también en latín como pterigoideos laterales o externos. La inserción de él es bueno, tiene el as superior que se inserta en el ala mayor de los esfenoides y tiene un as inferior que se inserta sobre la cara externa de la apófisis pterigoides. Los dos se dirigen hacia la fosita pterigoidea en el cóndilo mandibular. ¿Listos? Las acciones de él básicamente es una contracción simultánea de los dos
produce de que la mandíbula se proyecte hacia adelante. Si se contraen de forma aislada, entonces la mandíbula lo que va a hacer es moverse también para un lado y para el otro, complementando un poquitico con el pterigoideo medial. Y listos. Estos movimientos son muy principales y son fundamentales en la masticación. Lo que les contaba, la masticación no puede ser solo de arriba para abajo, sino tiene que tener movimientos que conjuntos darían como una especie de movimientos circulares para ayudar a destruir mucho mejor el bolo alimenticio. Entonces, ¿qué encontramos acá mejor esquematizado? La parte superior del pterigoideo lateral con la parte inferior del pterigoideo lateral y en naranjita la parte profunda del pterigoideo medial con la parte superficial del pterigoideo medial. Pues ahí ya nos vamos dando cuenta de su origen, su inserción, de su origen allá atrás y su inserción en que nos ayuda a mover la mandíbula para adelante, para atrás y para los lados principalmente. Si lo esquematizamos un poco mejor, lo que vamos a encontrar es esto: temporal, macetero, y si cortamos macetero y miramos adentro, está pterigoideos y los sitios de inserción de ellos. Ok. Ahora bien, los que pueden llamarse los accesorios, que vienen siendo los supraioideos y los infraioideos. Entre los supraioideos encontramos el digástrico o digástricus, ¿vale? Se llama digástrico porque tiene dos vientres, principalmente uno anterior y uno posterior. Tienen un tendón intermedio que los acompaña entre ellos y básicamente lo que hace es unirlos. ¿De dónde vienen? Entonces ellos se extienden desde el hueso temporal, desde la mastoides, y van hacia las fosas digástricas de la mandíbula. Su inserción original o inicial está en la fosa digástrica de la cara interna de la mandíbula, que es lo que estamos hablando ahorita, y se dirige hacia atrás, hacia arriba, se unen al tendón intermedio, y este se van a unir al vientre posterior, que se va a ir hacia arriba y hacia atrás para meterse en la ranura digástrica de la mastoides temporal. ¿Listo? Acciones de estos dos, básicamente en el vientre anterior lo que hace es descender la mandíbula, poner la mandíbula para abajo, cuando el ioides está fijo, cuando está fijo en el hueso ioides. Cuando la mandíbula está fija, lo que va a hacer es todo lo contrario, levantar el ioides. ¿Listo? Y el vientre posterior lo que hace es que cuando se contrae, trae el ioides para arriba. El estiloioideo o estiloioideus, recuerden que se los voy a poner siempre en latín, la inserción de él es básicamente por arriba en la porción externa de la base de la apófisis estiloides. ¿Listo? Y él se va a dirigir hacia abajo y se va a fijar en la cara anterior del ioides. Entonces, como se fija desde la estiloides y va hasta el ioides, cuando se contrae lo que va a hacer es elevar el ioides y lo lleva para atrás. ¿Listo? ¿En qué nos interviene mucho la parte muscular de como músculo masticatorio? Básicamente para ayudarnos a la deglución. ¿Listo? Bueno, aparte que nos ayuda a levantar un poquitico el ioides. Y el miloioideo o miloioideus es un músculo muy aplanado y parece un triángulo, bueno, que está aquí abajito. Son dos músculos que se unen para formar el piso de la boca y se extienden desde la mandíbula hasta el hueso ioides. ¿Listos? La inserción de él en la parte superior está insertado en la línea miloioidea de la mandíbula, que tenemos aquí adelantito. Y tiene dos fibras, una posterior en la cara anterior del hueso ioides y una anterior que es un rafé, que es como unas fibras aponeuróticas que van desde la sínfisis mentoniana hasta el ioides. Las acciones de este hombre es levantar el hueso ioides, pegarlo como por decirlo así hacia la lengua y va a intervenir principalmente en los movimientos de deglución. Las fibras posteriores, la parte de atrás, dan movimiento hacia los lados de la mandíbula y las fibras de más adelante dan movimiento para arriba y para abajo de la mandíbula asociadas al ioides. El genio ioideo o genio que vemos acá, la inserción superior, luego sigue en dirección oblicua y hacia abajo para meterse en la parte más anterior del ioides. ¿Listo?
Las acciones de él, como vienen acá fácil de identificarlos, lo que hacen es descender la mandíbula cuando se contraen, teniendo el hioides fijo, y va a participar en la deglución y en la elevación de la laringe. El esternoioideo, pues ya estamos hablando del esternón, que va hacia el hioides, o esternoioideus, bueno, acá es una Y, según yo me imagino que por la foto. De inserción está en la cara posterior de la extremidad o la parte lateral media de la clavícula y en el ligamento esternoclavicular posterior parte y va hacia el manubrio. El manubrio es ese huequito que tenemos entre las dos clavículas. Viene la clavícula y hay una escotadura y un huequito ahí, ese es el manubrio esternal. Él se dirige hacia abajo y luego llega al borde inferior del hioides con fibras tendinosas que en realidad son bastante corticas. Entonces, si viene de acá, digamos por decirlo así, del pecho, para que me entiendan, vamos hacia arriba, hacia el hioides, lo que se hace es, cuando se contrae, impedir que se eleve el hioides cuando la mandíbula se baja, para que no baje todo en un conjunto. Es como darle un poco más de estabilidad. El homoioideus, entonces va de los omoplatos o las paletas, vamos a hablar de los omoplatos, hacia el hioides. Entonces, la inserción es el vientre posterior en el borde superior, de la parte de atrás y de más arriba del omoplato, va a cruzar por fuera el paquete neurovascular del cuello, que vamos a estudiar la próxima semana, cuando ya estuvimos cuello y columna, y va hacia arriba para fijarse en la porción externa o la porción más lateral del hioides. ¿Listos? El vientre anterior se va a fijar en la porción externa del hioides y en el asta mayor del mismo. Las acciones, pues como venimos de los omoplatos hacia el hioides, es deprimir, bajar un poquitico el hioides y va a funcionar como un tensor de la aponeurosis cervical media. Esta tensión de la aponeurosis cervical media nos va a servir mucho para hacer el drenaje venoso del cuello, que lo estudiamos la próxima semana. El otro músculo accesorio es el esternotiroideo, nos da mucho más fácil identificarlo, o esternotiroideus, que va del esternón hacia la parte tiroides. ¿Listo? La inserción de él en la parte inferior es en la cara posterior, la parte más interna del manubrio del esternón, y en la cara del primer cartílago de las costillitas. ¿Listo? Desde estos lugares, desde aquí abajito, va a subir, va a ascender y se va a fijar en los dos tubérculos que tiene la cara externa del cartílago tiroides. ¿Listo? Las relaciones de él, por delante va a estar cubierto por el esternocleidomastoideo y atrás lo que va a hacer es cubrir el cuerpo del tiroides y la tráquea. ¿Listos? Cuando él se contrae, como está fijo acá, y vamos arriba hacia la parte del tiroides, lo que va a hacer es descender la tiroides y por lo tanto va a descender un poco la laringe para ayudarnos a deglutir. El tiroideo o tiroideus, entonces ya vamos identificando mucho más de estructuras. Se inserta en la parte superior, va a estar en el borde inferior del asta mayor del hioides y ahí va a bajar a los tubérculos tiroideos. ¿Listos? Las relaciones, entonces por delante está tapado por el esternocleidomastoideo y por el homoioideo. ¿Se acuerdan de los omoplatos helioides? Entonces esto es mucho más profundo, nos vamos metiendo más hacia adentro. En la cara posterior la cubre el cartílago de los tiroides y la membrana tiroidea. ¿Listos? De él súper importante que va acompañado por los nervios laringeos superiores. Con eso, cuando se va a hacer alguna disección para llegar hasta la tiroides, él es un punto de referencia para no lastimar el paquete vascular y nervioso y generar una lesión sobre las cuerdas vocales. Como él viene insertado de aquí arriba hacia atrás, lo que hace es cuando se contrae, eleva la laringe y va a deprimir el hioides, como comprimiendo toda la porción media del cuello. Y esos son los accesorios de la parte masticatoria. Tenemos los principales, que son los que nos van a dar como tal la masticación, y esos que nos van a hacer una parte accesoria para ayudarnos a deglutir y a tragar mucho más fácilmente. La articulación temporomandibular es complejísima, ¿vale? De hecho,
Está formada por lo que como acá son conjuntos de estructuras anatómicas que permiten a la mandíbula realizar muchos movimientos a la masticación. Esto es lo que hablamos ahorita. La masticación no solo mover la mandíbula para arriba para abajo, sino también la tenemos que mover para los lados, pues, en forma circular, para ayudar a destruir mucho mejor el bolo alimenticio. Por cómo está constituida, por los componentes que tiene y por la forma en la que ella tiene que actuar, entonces básicamente desde un punto de vista biomecánico es la más compleja de todo el cuerpo humano. Es una articulación que es simétrica y tiene un funcionamiento muy unitario. No podemos dejar que la articulación temporomandibular funcione de un lado de una forma y de otro porque finalmente o se lastima, o se luxa, o no funciona bien, no cumple su función adecuada. Entonces, característica importantísima de la articulación temporomandibular, la presencia interna de los dientes y la oclusión normal de los dientes son los que van a determinar las características anatómicas. Si faltan dientes, si se dañan, si no salen o si no están de forma adecuadamente superpuestos unos sobre ellos, otros, la articulación se va a desplazar hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y los componentes van a terminarse aplanándose o dañándose y son los que más adelante van a generar complicaciones masticatorias o incluso luxaciones de la articulación temporomandibular. Entonces, los componentes principalmente son tres. Uno, que son las superficies articulares. Dos, el disco articular como tal de la articulación, que es supremamente importante, que lo estudiamos un poco más a detalle. Y tres, el sistema ligamentario que le va a dar la estabilidad a la articulación como tal. ¿Listos? Entonces, entre los componentes articulares están los cóndilos mandibulares, que son los dos paritos de la mandíbula, los dos cóndilos, y la fosa mandibular, el cóndilo y la fosa mandibular del temporal, que es donde se va a articular, temporomandibular. El disco articular y el sistema ligamentoso. Está la cápsula o el ligamento capsular, que es el que lo va a envolver principalmente ellos sobre todos, o sea, como el principal envoltorio. Y ya vienen los que le vienen siendo, como por decirlo así, accesorios, que vienen siendo el ligamento temporal mandibular o lateral externo, el lateral interno, el posterior, y los otros que son los esternomaxilares, lo maxilar y el pterigomaxilar, que se los mostramos aquí mucho más fácilmente con dibujitos. Entonces, la importancia de los cóndilos mandibulares. ¿Se recuerdan? Son las eminencias principales, son elipsoideas, son alargadas, son en sentido transversal, son más larguitas que anchas, son más anchas que largas, y son convexas, tienen un sentido antero-posterior y lateral. Si lo miramos por delante y por detrás, el eje mayor oblicuo está hacia atrás y hacia adentro. De tamaños, miden de 20 a 22 milímetros, depende obviamente de cada persona, y más o menos tiene 8 milímetros de ancho. ¿Listos? Entonces, acá lo que les muestro las imágenes, como se ve marcadito en la línea punteada, el borde de la superficie articular como tal es mucho más grande en la cara posterior que en la cara anterior. ¿Ok? El disco articular es el que ven aquí azulito. Este disco articular es bicóncavo. Acuérdense, hablamos de convejidad y convexidad, es bicóncavo. El corte sagital, el que tenemos aquí, pues los cortes sagitales, coronales, horizontales, transversales. El corte sagital, que no es el de la corona, sino es el otro, no es el que más adelante atrás, sino arriba y abajo. El corte sagital consta de dos regiones principalmente. El disco articular, propiamente dicho, lo dicen así, y el tejido retrodiscal, el que está por detrás del disco. ¿Listos? Pues el tejido propiamente dicho está formado por zonas, la de adelante, la de atrás y la de la mitad. Fácil. La zona anterior del disco está en relación con la eminencia articular y con el cóndilo mandibular. En el extremo anterior de la zona anterior se vincula con el fascículo superior del pterigoideo lateral. Por eso fue que ahorita les di primero los músculos masticatorios. Acuérdense que el pterigoideo lateral llega justo acá. La zona medial del disco es la zona más aplanadita, la zona más delgada, la más apachurradita de todas. Y básicamente, el problema con ella es que cuando se haya problemas masticatorios o problemas propios de la articulación, sobreesfuerzo o alguna lesión de ellos, se puede perforar y se puede romper. Y lo que hace básicamente es unir ambas cavidades articulares.
¿Listos? Entonces, es la porción más delgada, la más sensible, pero cuando nosotros tenemos la articulación, la propia característica del disco, que se plana y se apachurra tanto que lo que va a hacer es unir las dos cavidades articulares, y eso es lo que le da la complejidad. Se une, se aplasta, y básicamente lo que va a hacer es formar una sola cavidad articular. En la parte posterior, que es la zona más gruesa, ya se va a relacionar con la zona de la mandíbula y se va a continuar con el tejido retrodiscal. Entonces, lo que hablamos ahorita, cuando ponemos en funcionamiento la articulación, el disco se apachurra, entra en función y se unen las dos partes de las articulaciones, lo que vemos acá esquematizado. Del tejido retrodiscal, es muy importante que está compuesto por dos fascículos principales, un fascículo superior y un fascículo inferior. El fascículo superior del disco articular, una parte retrodiscal, se inserta en la pared posterior de la fosa mandibular y básicamente lo que va a hacer es limitar el disco en el desplazamiento para que no se salga de más del sitio donde tiene que estar. Y el fascículo retrodiscal inferior se va a insertar en la cara posterior del cóndilo. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer que va a condicionar o va a generar que el disco se desplace unido propiamente al cóndilo y que no se vaya a salir del propio cóndilo y no se vaya a desplazar o hacia adelante o hacia atrás. Pero bueno, principalmente aquí es sobre todo que no se vaya a salir hacia atrás. Entonces, esquematizándolo un poco mejor, poniéndolo en funcionamiento la articulación. Tenemos el disco que se aplana y se apachurra su porción medial. Está el tejido retrodiscal que está en la parte de aquí, de atrás del disco, y tiene un fascículo superior y un fascículo inferior. El fascículo superior no nos va a dejar que se desplace tanto hacia adelante y el fascículo posterior nos va a dejar que se nos deje hacia atrás, hacia el cóndilo mandibular. ¿Listo? Esta, como la porción anterior, acá es donde llegan los fascículos del pterigoides o el pterigoideo, que va a llegar en su fascículo superior y en su fascículo inferior. Y es donde vemos esquematizado dónde es que llega la parte mandibular. Ok, del sistema ligamentoso o sistema ligamentario, me parece que tenemos una parte fundamental y principal y otra parte que es accesoria. Entonces, los ligamentos discales colaterales, que son los laterales y el medial, fijan los bordes, tanto interno, el medial, como el externo, el lateral, a los polos del cóndilo. No tengo acá el lateral como se, bueno, acá tenemos el lateral y bueno, el medial sería muy similar a ese, en la cara medial del ligamento. Esos ligamentos no son distensibles, o sea, no se distienden, actúan básicamente limitando el movimiento para que el disco y el cóndilo no se vayan a luxar o no se vayan a salir del uno del otro. Son ligamentos son responsables del movimiento de bisagra, o sea que se puede mover para abriendo y cerrando la articulación como tal. Y muy importante que son muy vascularizados y están muy bien inervados, cosa que cuando se sobreesfuerza la parte ligamentaria que se está distendiendo mucho, porque como ellos no son distendibles, va a generar mucho dolor. Y ese dolor lo que va a generar la protección de la articulación como tal para que no se vaya a luxar. El principal ligamento que lo hablamos al comienzo de la revisión es el ligamento capsular o la cápsula como tal. ¿Listo? Hagan de cuenta, es este ligamento que ven ustedes aquí que básicamente está rodeando y abrazando por completo la articulación. Características de este ligamento: es un saco fibroelástico, envuelve toda la articulación como estamos hablando ahorita y básicamente está reforzado por los ligamentos laterales externo e interno que repasamos ahorita. Él se inserta por abajo alrededor del cuello del cóndilo y por arriba por la vertiente anterior de la eminencia articular como tal, en el tubérculo cigomático y en la raíz longitudinal del tubérculo cigomático, ¿listo? O la pobre cigomática. Entonces, básicamente lo que hace es insertarse en todos los puntos que rodean la articulación y abrazarla. Actúa básicamente oponiendo la resistencia ante cualquier fuerza interna, externa o inferior que lo que intente separar, o sea, quitar de arriba y de abajo o luxar las superficies de las articulaciones.
¿Listo? Eso lo que hace es que tenga algunas fibras elásticas o frenadoras del disco y se insertan también propiamente en el disco. Y lo que hacen es limitar el desplazamiento de cuando nosotros mandamos la mandíbula hacia adelante y que el disco esté en su porción más estresada, por decirlo así, que es la parte anterior, lo limite por completo. El ligamento temporomandibular, entonces, es el medio de unión principal entre esta articulación y lo que va a unir la parte temporal con la mandibular. ¿Listo? Y básicamente lo que corresponde es un engrosamiento de la cara lateral de la cápsula, del que estábamos hablando ahorita. ¿Listo? De este se puede considerar dos bandas principalmente, pues una externa y otra interna, porque como está tan en relación de la cápsula, está rodeando por completo la articulación, entonces está rodeando la cara por dentro y por fuera. Bueno, la cara de la articulación. Y los ligamentos que son los ligamentos accesorios. Los otros ligamentos accesorios son bandeletas o son bandas fibrosas que se extienden entre la mandíbula y el cráneo, pero que no tienen relación directamente con la cápsula como tal, ni con la articulación como tal, ni con el disco como tal. ¿Listo? Por eso es que se le llaman pseudoligamentos o ligamentos accesorios. Básicamente no tienen ninguna función, ninguna influencia sobre la articulación como tal y no desempeñan un rol importante en la mecánica articular, pero lo que le van a dar es un poco más de estabilidad a la parte de la mandíbula, como para que no tenga una protrusión tan delantera o una protrusión tan posterior, pero en realidad no se estudian y no se manejan de forma adecuada por esto mismo, porque no se han involucrado directamente en la complejidad de la propia articulación como tal. ¿Cuáles son? El ligamento esfenomaxilar o esfenomandibular. Entonces, este va desde la espina o desde la apófisis de las esfenoides hasta la espina del spix, con lo que hemos hablado previamente del spix. Y es un ligamento que es suspensorio de la mandíbula. ¿Listos? Este básicamente funciona cuando se abre con mucha amplitud la mandíbula y lo que hace es tensar la protrusión de la mandíbula, que la mandíbula no se vaya para adelante. El ligamento estilomaxilar o estilomandibular va desde el vértice, desde la punta de la apófisis estiloides al borde posterior o al borde paratiroideo de la rama ascendente. Se inserta un poquitico más arriba del ángulo de la mandíbula y básicamente también se va a tensar con la protrusión. Y finalmente está el ligamento pterigomaxilar, o a veces ustedes lo van a poder encontrar como la aponeurosis bucinofaringia, bueno, bucinatofaringia o bucinofaringia. Estas son intersección aponeurótica entre los músculos entre el bucinador y el constrictor superior de la faringe, y básicamente está extendido desde el ala interna de la apófisis pterigoides y va hacia el labio interno del trígono retromolar, o sea, hacia la parte interior de la parte posterior de las muelitas. Y lo mismo, lo que nos hace es evitar la protrusión de la mandíbula hacia adelante y la luxación de la mandíbula. Y listos, eso es lo complejo de la articulación temporomandibular. Ya nos queda por estudiar la lengua. Entonces la lengua, línea media, órgano impar, obviamente es muy móvil, está localizado en la cavidad bucal y básicamente la lengua casi que llena por completo la boca. ¿Listos? Ya funciones y nos está involucrada principalmente en la masticación, la diglución, súper importante en la succión. Por eso es que los bebés y por eso es que nosotros podemos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. La lengua casi no se cansa, tiene unas como características principales que la succión da por los recién nacidos, principalmente es por la lengua, porque las fibras de ellas no son tan fácilmente que se cansan y básicamente pues, nos ayuda pues, para la articulación de las palabras. De generalidad de la lengua tiene dos porciones principalmente, una visible que es móvil, que es la que nosotros vemos todos los días, todo el tiempo, y la lengua propiamente dicha, como decimos, y la otra parte que es la parte oculta, que está en el espesor y en el suelo de la boca, que es una porción fija, o también le pueden llamar la raíz de la lengua. De generalidad de ella también es un órgano musculomembranoso muy móvil, su cuerpo se divide en dos mitades, derecha e izquierda, y está cubierto por membranas de mucosa, que vienen también siendo como membranas mucosas muy similares a las del labio inferior. La parte móvil está limitada
hacia atrás por el surco terminal y este se ubica a los lados del foramen ciego paralelo y por detrás de las papilas circunvaladas. ¿Listos? Y terminamos las papilitas. La lengua está presente, bueno, tiene la cara principal que nosotros vemos que es una cara superior y es la que está aplastada. Y en la parte anteroposterior es convexa y básicamente lo que le va terminando el dorso de la lengua. Los músculos de la lengua, podemos decir que son 15 en total, se dividen en grupos pares, derechos e izquierdos, como dijimos ahorita, la lengua que se divide en derecha y en izquierda, y están divididas por un tabique fibroso que está en la mitad, que es el que nosotros vemos por delante, que también lo podemos llamar el frenillo, y esto se inserta abajo hasta en el hueso hioides. En cada lado existen dos grupos musculares, los extrínsecos que dan el origen de la parte externa de la lengua y los intrínsecos que están contenidos dentro propiamente de la lengua. Entonces, los extrínsecos, que son como los que más hemos visto y hemos estudiado, el geniogloso y el estilogloso. El geniogloso se inserta en la cara interna de la mandíbula y de ahí va hacia la lengua en forma de abanico, el que vemos aquí arribita. Él se inserta en el tabique y a los dos lados de la lengua. Las acciones es dirigir la lengua hacia adelante cuando se contrae y también de reprimirla, de aplastarla hacia abajo. El estilogloso o estiloglosus, que es el que viene acá desde bien atrás, se origina en la apófisis estiloides del temporal. Acá está. Y va por delante también hacia la lengua, en los bordes y en la parte inferior de la lengua. Entonces, básicamente, como viene de atrás para adelante, lo que hace cuando él se contrae es dirigir la lengua hacia arriba y hacia atrás. Entre los músculos intrínsecos está el longiz superior o lingualis superior, es el único, es impar y está en la línea media. Por eso es que los músculos propios de la lengua que podemos decir son 15 y no son 16 porque ese es el impar que nos da la diferencia. El diogloso, bueno, que ya lo estudiamos previamente, el palatogloso, el condrogloso, el longitudinal inferior, que lo encuentran como lingualis inferior, el faringogloso, que es el faringoglosus, el transversal de la lengua y el vertical de la lengua. Todos son pares y todos son laterales, porque están dispuestos hacia la parte, valga la redundancia, lateral de la lengua. Luego vienen los dos ioglosos, que los que estamos hablando ahorita, que al contraer se dirige la lengua hacia atrás y hacia abajo, y el longitudinal inferior lo que hace es que cuando se contraen descienden en la punta de la lengua y la llevan hacia atrás. Si los vemos en dibujitos, acá es donde vamos a encontrar toda la parte de los músculos de la lengua. El geniogloso, diogloso, estilogloso, el geniogloso, y esto es el genioideo. En cuanto a las papilas gustativas, la distribución de ella básicamente es esta, y lo que vamos a encontrar es esta como sensibilidad, por decirlo así, la lengua. Y en la parte más anterior vamos a probar lo dulce, en la porción medial y un poco lateral lo salado, en la porción lateral